¿Qué crimen sin resolver te parece más extraño? Rebecca Zahau fue encontrada vulnerable, con la boca cubierta y sus manos y pies sujetados colgando de un balcón. Esto sucedió apenas 2 días después de que el hijo de 6 años de su novio, que estaba bajo su cuidado, sufriera una caída fatal. La policía concluyó que se trataba de un acto autoinfligido, afirmando que ella misma se ató y se lanzó desde el balcón, aunque la escena resultaba desconcertante. Un mensaje enigmático estaba pintado cerca del lugar. Más adelante, la familia de Rebecca obtuvo un fallo civil que señalaba al hermano del novio como responsable. Oficialmente, el caso sigue catalogado como un suicidio, pero yo sospecho que fue un crimen. Australia, años 50. En una playa apareció el cuerpo sin vida de un hombre bien vestido, sin identificación y sin señales visibles que explicaran su deceso, con todas las etiquetas de su ropa minuciosamente removidas. Lo más desconcertante, en su bolsillo llevaba un pequeño papel que decía Tamam Shud, que en persa significa terminado o finalizado, arrancado de un libro de poesía. Tiempo después, encontraron el libro del que provenía ese fragmento, oculto en el auto de un hombre cualquiera cerca del lugar. En su interior albergaba un código extraño garabateado y el número de teléfono de una mujer. Ella negó conocer al fallecido, pero quienes investigaban relatan que su actitud fue sumamente sospechosa, como si ocultara algo importante. Hasta hoy, sigue siendo un enigma la identidad del hombre, las circunstancias de su muerte y el motivo de ese misterio que parece salido de una novela de espías en plena Guerra Fría. Incluso años después, las pruebas de ADN no arrojaron ninguna pista concluyente. A veces, la realidad supera la ficción más arriesgada. Ken Rex McElroy era un hombre violento, un abusador y matón que durante años sembró el miedo en su pueblo natal, Skidmore, en Missouri. Un día, en plena tarde y frente a una multitud considerable, su vida fue arrebatada por un disparo. Pero lo más asombroso es que, curiosamente, nadie logró identificar al responsable. Oficialmente, el caso continúa sin resolverse. Sin embargo, la verdad compartida en silencio por todos en el pueblo, incluso por la policía local, era que tenían claro quién había sido. Pero McElroy era tan despreciado que nadie sentía compasión. Para todos estaba mucho mejor fuera de circulación y por eso nadie quiso revelar a la persona que finalmente acabó con su reinado de terror. La mujer de Isdal, aunque nunca se ha confirmado que su muerte fuera producto de un asesinato, su caso sigue envuelto en un profundo misterio. Fue encontrada en el valle de Isdalen, que significa Valle de Hielo, cerca de Bergen, en Noruega, a principios de los años 70. Su cuerpo estaba marcado por quemaduras que terminaron con su vida en un lugar remoto. Viajaba sola y tenía alrededor de 30 años. Se presume que era alemana, probablemente alguien desplazada tras la Segunda Guerra Mundial. Todo el episodio está cargado de sospechas, pues entre sus pertenencias hallaron objetos de naturaleza muy extraña. Un libro cifrado, lentes sin prescripción, ropa con las etiquetas borradas. La teoría predominante apunta a que podría haber sido una agente secreta y que, en efecto, alguien la llevó a su fin. Nadie conoce su identidad ni la razón exacta de su presencia en Noruega. La BBC y NRK realizaron un podcast sobre el tema que resulta fascinante. Lo que más me impactó fue cuando los presentadores preguntaron a los expertos si ella era una espía, ¿para quién trabajaba? Esperaba una respuesta cautelosa como «no podemos saberlo con certeza», pero, para mi sorpresa, contestaron con una seguridad inusitada: Mossad. Hay un caso que se ha vuelto todo un misterio. Un chico que, estando de vacaciones, de repente salió corriendo del aeropuerto y nunca más se supo de él. Les cuento, se trata de Lars Mittag, un turista alemán de 28 años, que desapareció en 2014 después de una extraña serie de eventos en Varna, Bulgaria. Todo comenzó con una pelea casual en un bar que le dejó el tímpano roto. Mientras sus amigos ya regresaban a casa, él decidió quedarse un poco más, pero pronto empezó a mostrar señales de paranoia. Le enviaba mensajes a su mamá diciéndole que alguien lo estaba siguiendo y le pidió que cancelara sus tarjetas de crédito. Empezó a cambiar de hotel varias veces, hablaba con extraños asegurando que lo estaban envenenando. Incluso cuando llegó al aeropuerto, parecía listo para volar de vuelta, pero justo cuando entró a la clínica médica del aeropuerto, salió disparado al ver a un trabajador de la construcción aparecer allí. Lo más extraño es que abandonó su pasaporte, su billetera y su equipaje. Las cámaras de seguridad lo captaron corriendo como loco, saltando una cerca y adentrándose en el bosque, desapareciendo sin dejar rastro. Desde entonces, las teorías no paran de surgir.
Algunos creen que sufrió una crisis psicótica o un episodio repentino de esquizofrenia. Otros exploran posibilidades más inquietantes, que estuvo expuesto a sustancias desconocidas, que fue víctima de un envenenamiento o que estuvo involucrado con criminales. Incluso hay quienes, en tono conspirativo, piensan que se topó con fuerzas ocultas como agencias de inteligencia o fenómenos paranormales. Lo cierto es que sus últimos momentos parecen menos una desaparición y más una huida desesperada de algo que solo él percibía. Algo que nadie más vio, pero que para él era real. Y así, Lars Mittank sigue siendo esa enigmática figura que se perdió entre la nada. La familia Jack, los 4 integrantes, desaparecieron el 2 de agosto de 1989. Eran una familia indígena que vivía en Prince George, Canadá. El padre, Ronald Jack, llevaba bastante tiempo desempleado y aquella noche estaba en un bar local bebiendo cuando un desconocido entró y comenzó a hablar con él. El extraño se enteró de que Ronald estaba desesperado por conseguir trabajo, especialmente porque sus 2 hijos tenían que empezar la escuela en el próximo septiembre. Entonces, ese hombre le ofreció a toda la familia un empleo y alojamiento en una zona remota en el bosque canadiense, en un campamento de tala de árboles. Ronald estaba tan necesitado que no tuvo opción más que aceptar. Además, la familia Jack no tenía vehículo, así que el extraño se comprometió a llevarlos a todos esa misma noche al lugar donde supuestamente quedaba el campamento. Tengan en cuenta que esto pasaba alrededor de la medianoche, y el desconocido planeaba conducirlos esa misma noche para que Ronald pudiera empezar a trabajar al día siguiente. Además, mencionó que en la propiedad había una guardería para los niños, lo que hizo que Ronald y su esposa aceptaran sin dudar. Esa misma noche, hacia las 2 de la madrugada, Ronald llamó a su madre para contarle lo que estaba pasando. Al terminar la llamada, Ronald le dijo algo que quedó grabado: "Si no sabes nada de mí, ven a buscarme". Nunca volvieron a ver a la familia Jack. Pasaron los años, y la única pista que llegó fue en forma de una llamada anónima en 1996, es decir, 7 años después de la desaparición. La Real Policía Montada de Canadá RMP en Vanderhoof, un pueblo cercano a Prince George, recibió una llamada donde el interlocutor decía: "La familia Jack está enterrada en el extremo sur del rancho". El nombre del rancho, lamentablemente, estaba distorsionado y no se pudo entender bien por teléfono, y el que llamó nunca volvió a comunicarse. La RMP difundió la grabación en televisión y radio para intentar obtener más información, pero no funcionó. Han pasado ya 35 años desde entonces y la familia completa, los 4, nunca han sido encontrados. Oki Al-Kait fue despojado de la vida de una forma extremadamente particular y cruel por un hombre que, bajo la apariencia de querer rentar una habitación en su casa, ocultaba intenciones mucho más oscuras. Tras la tragedia, el agresor habitó la vivienda durante varios días, sumergió las herramientas de su acto en cloro con el fin de borrar cualquier rastro, retiró cierta cantidad de dinero perteneciente a su víctima y luego se desvaneció sin dejar señales. Varias personas lo visitaron, pero se sospecha que modificó deliberadamente algunos rasgos de su apariencia, como una cojera fingida para dificultar su identificación. Sin embargo, una gota de sangre del atacante fue hallada y permitió elaborar un perfil genético, que lamentablemente no coincidiría con ninguna persona registrada en las bases de datos existentes. Este caso permanece en la oscuridad, envuelto en un halo de misterio por la forma tan fría y minuciosa con la que se condujo el agresor. Si deseas conocer todos los detalles, el FBI dispone de una página oficial donde se relatan los hechos y también existe un video exhaustivo de Blameyton George que profundiza en esta historia. Hola a todos, quiero compartir y platicar sobre uno de los misterios sin resolver más inquietantes de Inglaterra. El caso de Bella en el Fresno, BA. El 18 de abril de 1943, en Hagley Wood, cerca de Birmingham, un grupo de chicos encontró los restos óseos de una mujer dentro del tronco hueco de un árbol Wych Elm, un tipo de fresno. Los detalles son extraños y perturbadores, su boca estaba obstruida con tafetán, y hasta hoy nadie ha logrado confirmar quién era. Pero lo que realmente hace único este caso es lo que sucedió después. No mucho tiempo tras el hallazgo, comenzaron a aparecer grafitis en la zona que preguntaban: ¿quién puso a Bella en el Fresno Wych? Esa frase se volvió una especie de enigma popular que ha alimentado durante décadas toda clase de teorías y especulaciones. Hay varias razones por las que este misterio sigue capturando la atención y desconcertando a la gente. El lugar del hallazgo es inusual. Encontrar un cuerpo oculto dentro de un árbol no es algo que se escuche todos los días. Los mensajes crípticos y grafitis que empezaron a surgir después añaden una capa extra de misterio que nunca se ha aclarado del todo. El caso está cargado de contexto histórico y cultural.
Con teorías que van desde espionaje en plena guerra, algunos creen que Bella era una espía, hasta rituales ocultistas e incluso fenómenos inexplicables. A pesar de las muchas investigaciones y teorías, las preguntas siguen vigentes. ¿Quién era Bella? ¿Por qué le quitaron la vida? ¿Y quién la colocó en ese Fresno Buey? Noah Presgrove, un adolescente, fue hallado sin vida y sin ropa, aunque de manera extraña llevaba zapatos diferentes al lado de un camino en una zona rural de Oklahoma. Había estado en una fiesta con sus amigos, pero nadie sabe con certeza qué le sucedió. Fue un camionero quien lo encontró a la mañana siguiente. El informe del médico forense indicó que su muerte se produjo debido a múltiples heridas contundentes en la cabeza, cuello, torso y extremidades. Sin embargo, la policía descartó rápidamente que hubiera sido un accidente con un vehículo, basándose en el patrón de las lesiones y en la posición en que fue encontrado. Como alguien de Oklahoma, puedo asegurar que su partida conmovió profundamente a las comunidades cercanas. A estas alturas, casi todos están convencidos de que alguien en esa fiesta guarda un secreto. La familia de Noah continúa su lucha por justicia y por desvelar la verdad oculta tras lo ocurrido. Uno de los crímenes sin resolver más enigmáticos en Ucrania es el del periodista Georgi Gongadze. Desapareció el 16 de septiembre del 2000 en Kiev, y semanas después su cuerpo sin vida fue hallado, separado de su cabeza, en un bosque cercano a Tarascha. Gongadze era un periodista de investigación muy respetado, conocido por desenmascarar a altos funcionarios ucranianos, incluido el presidente Leonid Kuchma. Poco tiempo después de su desaparición, surgieron grabaciones secretas hechas por un guardaespaldas presidencial, donde aparentemente Kuchma daba la orden de hacer que Gongadze desapareciera. Esto desató un escándalo político mayúsculo que quedó en la memoria como el escándalo de las casetas. Aunque se condenó a varios funcionarios de menor rango, muchos sostienen que los verdaderos responsables nunca enfrentaron la justicia. Este caso permanece como uno de los capítulos más oscuros y controversiales en la historia de Ucrania. Las muertes en la mansión Spreckels en San Diego son realmente inquietantes. Todo comenzó en 2011 cuando el hijo del dueño de la casa apareció gravemente herido tras precipitarse de cara desde el barandal del segundo piso. Lo llevaron de emergencia a un hospital infantil, pero lamentablemente perdió la vida unos días después. Lo curioso es que, apenas 2 días después de aquel accidente, encontraron a la novia del padre del niño colgada y sin ropa en un balcón. Sus muñecas y tobillos estaban atados y las manos detrás de la espalda. Oficialmente, se declaró un suicidio, pero había un detalle perturbador. Presentaba un golpe en la cabeza que no se explicaba solo con la forma en que fue hallada. Existen teorías que sugieren que la mujer habría puesto fin a sus días por la culpa y el dolor de haber podido proteger al niño, ya que ese día, en la casa, solo estaban ella, la hermana de la mujer y el niño cuando ocurrió la caída. Incluso realizaron una prueba con una mujer de tamaño y peso similar para comprobar si era posible que ella misma se atara las muñecas y los tobillos de la misma forma en que encontraron a la víctima, y resultó que sí, era factible. Sin embargo, la familia de la mujer está convencida de que fue víctima de un acto violento, porque toda la situación resulta demasiado extraña y no encaja bien. Para añadir aún más misterio, la familia demandó civilmente al hermano del novio de ella, ya que fue él quien la encontró colgada y había otros indicios que apuntaban a su posible responsabilidad. El jurado en ese juicio civil lo declaró responsable y la familia consiguió una indemnización de $5.2 millones. Después, él apeló alegando errores en el proceso y conducta irregular por parte de los jurados. Finalmente, ambas partes llegaron a un acuerdo fuera de los tribunales y el caso por muerte injusta fue cerrado. Este caso es realmente extraño y fascinante, y aunque no se habla mucho de él, tiene todos los elementos para convertirse en una historia de misterio que atrapa. El asesino de niños del condado de Oakland. Existen evidencias bastante firmes sobre quién podría haber estado detrás de estos crímenes, pero nunca se logró señalar a un responsable. El principal sospechoso apareció muerto en circunstancias sumamente enigmáticas. Además, todo sugiere que podría haber tenido vínculos con una red de abuso infantil de gran alcance que operaba en el medio oeste de Estados Unidos. Crecí en el condado de Oakland y, aunque los hechos ocurrieron 2 décadas antes de mi nacimiento, para muchas comunidades sigue siendo una herida abierta. De niño, la mayoría de los padres de mis amigos conocían al menos a una, si no a varias, de las víctimas. Me resulta increíble que, siendo la persecución humana más extensa que se había registrado en Estados Unidos hasta ese momento, nunca se haya logrado que alguien enfrentara la justicia. No se sabe con certeza si este caso fue un asesinato o no, aunque a estas alturas parece lo más probable.
Pero la historia de Nicole Morin sigue robándome el sueño cada noche. Nicole era una niña de 8 años que vivía en Etobicoke, en Toronto. Ese día tenía plan de encontrarse con una amiga en el vestíbulo del edificio donde la amiga vivía. Y de ahí irían juntas a nadar a la piscina del lugar. Nicole llamó a su amiga desde el intercomunicador para avisarle que ya estaba en camino, pero nunca llegó a la cita. 15 minutos después, al no aparecer Nicole, su amiga marcó a la mamá de Nicole para preguntar por qué no había bajado todavía. La mamá estaba distraída cuidando un grupo de niños en su guardería. Así que no se dio cuenta de que Nicole había salido y asumió que ya estaba bajando. Luego de eso, Nicole desapareció sin dejar rastro. No hubo testigos, pistas ni ninguna señal que indicara qué pudo haber ocurrido. En cuestión de minutos, una niña de apenas 8 años se desvaneció por completo, dejando atrás un vacío imposible de llenar y sin respuestas que apacigüen el dolor. Las muertes en Ye Marconi entre 1982 y 1990. En el Reino Unido, 25 científicos que colaboraban para la empresa de defensa J.S. Marconi en el proyecto del torpedo Stingray y en la iniciativa de Defensa Estratégica de Estados Unidos EDI fallecieron en circunstancias profundamente inquietantes. Algunas de estas pérdidas adoptaron formas trágicas y perturbadoras. Por ejemplo, un hombre se envolvió un lazo en el cuello, lo aseguró a un árbol y luego arrancó con el coche. Otro llenó su vehículo con latas de combustible y se estrelló contra un edificio. Y otro más se lanzó desde un puente, con sus prendas íntimas desordenadas y una herida punzante que hablaba de una historia oscura. Hubo casos más convencionales, aunque igual de desconcertantes por la manera en que se encontraron los cuerpos. Por ejemplo, un caballero salió en la noche junto a su esposa, animado y en buen ánimo, pero a la mañana siguiente apareció sin vida debido a una intoxicación por monóxido de carbono. Lo hallaron debajo de su propio coche, y la policía señaló que era imposible que hubiera llegado hasta ahí por su cuenta. Oficialmente, todas estas muertes fueron catalogadas como suicidios, accidentes de índole íntima o quedaron como casos sin cierre claro. Sin embargo, muchas de esas escenas guardaban detalles incomprensibles que no encajaban. Se solicitaron investigaciones gubernamentales, pero no hubo respuestas. Además, 4 científicos alemanes vinculados a la SDI estadounidense también sucumbieron, incluyendo uno en una explosión de vehículo. Otros investigadores relacionados con estos proyectos murieron en países como Suecia e Italia. Yo trabajaba en Marconi en aquella época y puedo asegurarte que era un tema absolutamente vedado para cualquier comentario. Nadie quería ni mencionar lo ocurrido. Hay una historia que escuché hace algunos años y se me quedó grabada en la memoria. En abril de 1943, 4 chicos andaban en el bosque de Hagley, cerca de Birmingham, Inglaterra, buscando huevos de pájaro. Mientras exploraban, llegaron a un gran olmo. Uno de ellos decidió trepar al árbol para buscar nidos, pero al asomarse hacia abajo, sus ojos se toparon con un cráneo humano. Los niños estaban en esa propiedad sin permiso, así que no lo reportaron de inmediato. Sin embargo, el mayor, Thomas Willets, sintió una inquietud profunda y finalmente compartió lo que había visto con sus padres. La policía intervino y descubrió un esqueleto casi completo. Junto a un zapato, un anillo de oro y restos de ropa dispersos. En una búsqueda más amplia, hallaron restos de una mano a cierta distancia del cuerpo. Los exámenes forenses determinaron que era una mujer que llevaba muerta al menos año y medio. También encontraron tela dentro de su boca, lo que sugiere que perdió la vida por asfixia. Las proporciones del torso y el cuerpo indicaban que probablemente había sido colocada en ese lugar poco tiempo después de su fallecimiento. Lamentablemente, en plena Segunda Guerra Mundial, muchas mujeres desaparecían sin dejar rastro. Ninguna de las reportadas como ausentes parecía coincidir con esta víctima. Desde entonces, las especulaciones no han cesado. Algunos piensan que fue una trabajadora sexual, otros que pudo ser la desafortunada esposa de un marido violento. O la amante de un espía alemán. Incluso se llegó a rumorear que podría ser la última mujer ejecutada en la Torre de Londres. Algunos creen que estuvo involucrada en asuntos oscuros relacionados con la brujería, o que fue eliminada por un agente enemigo para proteger secretos delicados. Al año siguiente, en 1944, comenzaron a aparecer grafitis anónimos en lugares cercanos. El más famoso, y quizás el más inquietante, fue la frase ¿"¿Quién puso a Bella en el olmo?". Estos mensajes se encontraban en sitios demasiado altos para que los chicos que descubrieron el cuerpo hubieran sido responsables, y por eso se les tomó en serio. A pesar de todo, hasta hoy no sabemos quién era ella ni quién la colocó allí. Desde los años 70, mensajes similares han vuelto a aparecer en el obelisco de Hagley, muy cerca de donde se hallaron los restos.
La última vez que se vio uno de estos grafitis fue en 1999 con la misma pregunta inquietante. ¿Quién puso a Bella en el olmo? Seguimos sin respuestas. En 1942, en Worcestershire, Inglaterra, un grupo de jóvenes dio con un hallazgo perturbador. El cuerpo de una mujer oculto en el hueco de un olmo silvestre. Lo que más sobresalió fue la ausencia de una mano, encontrada más adelante, lejos del lugar, y un trozo de tela clavado en su boca. Nunca pudieron descubrir su identidad ni señalar a ningún responsable por su desenlace. Desde entonces, se han tejido numerosas teorías. Algunos sugieren que pudo haber sido el trágico final de una trabajadora sexual. Otros insinúan que su muerte estaría vinculada con actividades de espionaje durante la Segunda Guerra Mundial. Incluso hay quienes piensan que fue parte de un ritual oscuro. Este misterio ha quedado atrapado en aquel árbol y en el imaginario local, sin que hasta hoy alguien logre desentrañar con certeza qué fue lo que realmente le ocurrió a la mujer en el olmo. Hoy quiero compartirles un caso que ha generado gran revuelo en México y que parece sacado de un thriller. El de El asesino de las cumbres, protagonizado por Diego Santoy y Erika Cos. Si no lo conocen, les recomiendo investigarlo porque se adentrarán en un verdadero laberinto de corrupción, personajes televisivos implicados e incluso una suerte de culto en torno a Diego. Les hago un breve resumen para que comprendan el contexto. Diego y Erika tenían edades similares, alrededor de 18 años, y mantenían una relación. Ella provenía de una familia reconocida. Su madre era una astróloga famosa en la televisión. Una noche, Diego irrumpe en la casa de Erika y arremete contra sus dos hermanitos, de 3 y 7 años. Luego ataca a Erika, causándole una herida grave en el cuello. Sin embargo, sorprendentemente, ella sobrevive. La única testigo es la empleada doméstica, a quien Diego también sometió y mantuvo como rehén durante el ataque. A medida que avanza la investigación, las piezas no terminan de encajar y surgen múltiples teorías. Diego, por su parte, sostiene que fue Erika quien causó la tragedia con sus hermanos. A pesar de sus declaraciones, Diego fue condenado y se encuentra encarcelado, mientras que Erika permanece libre. La mayoría de la opinión pública sospecha que Erika tuvo algún grado de participación, aunque no necesariamente directa. Es un caso fascinante y sombrío que muestra cómo la verdad puede perderse entre versiones encontradas y secretos profundos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Quién creen que fue el verdadero responsable? Los crímenes de Radcliffe Highway sacudieron a toda una ciudad. Dos familias distintas fueron víctimas de un ataque despiadado, que dejó 7 vidas apagadas y a un único sobreviviente, salvo únicamente por un golpe del destino. El principal sospechoso pudo haber sido el autor, pero también existían indicios que apuntaban en otra dirección, pese al destino tan cruel que sufrió. El sesgo xenófobo influyó profundamente en la manera en que se señalaba a los acusados. Nunca se logró descifrar un motivo claro y las pruebas forenses resultaron inconclusas. Finalmente, lo sepultaron bajo la calzada, pero su cuerpo fue desenterrado tiempo después, para luego desaparecer por completo. Con el paso de los años, estos crímenes quedaron en segundo plano frente a los horrendos episodios de Jack el Destripador, aunque en realidad fueron los primeros hechos en serie que sembraron terror en las calles de Londres. En 1948, en una playa de Adelaida, Australia, se encontró al amanecer el cuerpo sin vida de un hombre. La causa probable de su partida fue un envenenamiento, aunque el modo en que ocurrió resultaba demasiado extraño para atribuirlo a un acto voluntario y desolado. Lo que más desconcertaba era la ausencia de cualquier identificación, además de que todas las etiquetas de su ropa habían sido cuidadosamente removidas como si quisieran borrar su rastro. En uno de sus bolsillos apareció una hoja arrancada de un libro de poesía, donde estaba escrita la frase Tamam shud, que en persa significa se acabó o ha terminado. Más tarde, su maleta y demás pertenencias personales fueron encontradas en la estación de tren de Adelaida, aunque nada en ellas permitió arrojar luz sobre su identidad. Con el paso de los años, expertos en genética y genealogía han planteado que este hombre podría haber sido Charles Webb, pero las autoridades no han confirmado oficialmente quién fue en vida. La historia permanece envuelta en enigmas y giros insospechados que han cautivado la atención de muchos durante décadas. Barry y Honey Sherman, dos multimillonarios reconocidos, fueron encontrados muertos en su mansión de Toronto por su agente inmobiliario. Estaban en el área de la piscina, completamente vestidos, con cuerdas alrededor del cuello, pero sin señales de que alguien hubiera forzado la entrada.
Barry, que era muy conocido por su filantropía y trabajo en la industria farmacéutica, donaba millones cada año a diversas organizaciones benéficas. Al principio, la policía pensó que se trataba de un asesinato-suicidio y no investigaron otras posibles pistas. Sin embargo, la familia decidió contratar a investigadores privados quienes descubrieron que la evidencia no respaldaba la versión oficial, lo que evidenció la falta de competencia por parte de la policía. Con el creciente interés público, se reveló que existía un conflicto familiar relacionado con la herencia de las acciones de la empresa Apotex. Algunos sobrinos y sobrinas de los Sherman habían presentado demandas para reclamar su derecho a esas acciones, pero perdieron los juicios y la mayoría aceptó el veredicto. Los hijos de los Sherman, cansados de la negligencia policial, contrataron sus propios detectives. Estos lograron identificar a un hombre desconocido que salió de la propiedad alrededor del momento en que ocurrieron los asesinatos. Este caso ha captado mucha atención y ha sido tema de varios podcasts, 2 libros, además de una película y un documental. La desaparición estremecedora de Molly Bish, una salvavidas que se desvaneció sin dejar rastro. En el año 2000, Molly Bish, una joven de 16 años, desapareció mientras cumplía su labor como salvavidas en Comins Pond, en Warren, Massachusetts. Esa mañana, su madre la dejó en el lugar y todo transcurría con normalidad. Pero poco tiempo después, Molly se esfumó. Lo único que permaneció en su puesto fueron sus sandalias, el walkie-talkie, el botiquín de primeros auxilios, su lonchera y su botella de agua, todos dispuestos con un orden casi inquietante, como si ella jamás hubiera abandonado ese sitio. Lo que siguió fue la búsqueda más extensa en la historia de Massachusetts. Durante 3 años no apareció ninguna pista, hasta que en 2003 hallaron sus restos en un bosque apartado y solitario, a apenas 8 kilómetros de su hogar. Hasta hoy, el caso permanece sin resolver. No hubo detenciones ni una causa de muerte determinada. Solo quedan incógnitas que congelan la sangre. ¿Fue un secuestro fortuito? ¿Una presencia que la acechaba desde lejos? ¿Por qué dejaron sus cosas tan cuidadosamente ordenadas? Ahora me gustaría invitarles a reflexionar. ¿Creen que quien la tomó tenía conocimiento de sus rutinas? ¿Por qué sus objetos permanecieron tan mimados en su lugar de trabajo? ¿Podría aquel que la hizo desaparecer haber pasado desapercibido? Tal vez como un visitante o un vecino más. Me encantaría conocer sus opiniones sobre este enigma. El caso de Cherry Mahan es algo muy cercano para mí. La mamá siempre decía que ella estaba al final de la entrada cuando el autobús llegaba para recibir a su hija. Pero el día que no fue, la niña desapareció. Nunca se encontró su cuerpo. Han pasado al menos un par de décadas desde entonces. De vez en cuando, la mamá vuelve a ofrecer una recompensa para quien tenga información que ayude a resolver el caso. Durante años ha circulado un rumor de que la mamá estaba relacionada con una banda de motociclistas y que incluso podría haber vendido a su propia hija. La Policía Estatal de Pensilvania mantiene este caso abierto a pesar del tiempo que ha pasado. Lo más triste de todo es que Cherry tenía solo 8 años cuando desapareció. Les voy a contar sobre los crímenes en el lago Bodominjärvi. En los años 60, un grupo de 4 adolescentes decidió ir de campamento al lago Bodominjärvi, en Espoo, Finlandia. A la mañana siguiente, encontraron a 3 de ellos despojados de la vida de manera brutal, mientras que el cuarto sobrevivió con heridas profundas. Lo más impactante fue que la tienda de campaña mostraba numerosos tajos, como si alguien la hubiera atacado con furia desmedida. Con el paso del tiempo surgieron varios sospechosos, aunque la mayoría ya partió de este mundo. Incluso el joven que logró sobrevivir fue detenido varias décadas después, pero finalmente se le consideró inocente. Hasta hoy, el caso continúa siendo un enigma sin resolver. Si les interesa el crimen en Finlandia, también pueden acercarse a la historia de Kiliki Saari o al conocido homicidio del horno, aunque en ese caso, la responsabilidad recayó sin lugar a dudas en el esposo.